Buenos días, hoy vamos a realizar una entrevista para la materia de axiología. Mi equipo está conformado por Jimena Cruz. Diego Gallardo y la entrevista va a ser dirigida hacia la médico Melissa Cabral. Pues como primera pregunta tendríamos, ¿cuál fue el peor conflicto moral que ha tenido con algún paciente? Ay, qué difícil. El peor conflicto moral. Ay, pues ha habido muchos, la verdad. Eh, uno que puedo recordar que me dejó un tiempo así rumiando la situación en lo que había pasado fue justamente fuimos por una pacientita a su casa. La tutora nos llamó para solicitar que fuéramos a domicilio porque ellas no tenían cómo movilizarse. Fuimos a su casa, atendimos a la paciente, le explicamos que la situación de ella era sumamente complicada porque tenía una enfermedad que es el piometra, que es la infección del útero, y que lamentablemente ya llevaba casi el mes la perrita, que habían ellos empezado a notar síntomas. Entonces cuando la encontramos, o sea, cuando fuimos a consultarla, estaba en un estado muy deplorable. Y bueno, la tutora en ese entonces, como era conocida de mi jefe, eh, dijimos, bueno, nos la llevamos, la atendemos, la tenemos que hospitalizar y pero desde un inicio le explicamos, su perrita se encuentra muy grave. O sea, esta situación es un pronóstico reservado. Y nos la llevamos. Y no la visitó nunca la tutora. Le estuvimos dando información por teléfono, solamente hablaba por teléfono. Le decíamos que pues era importante que viniera a verla para que viera todo lo que le estábamos haciendo y de nuevo explicarle que la perrita estaba muy mal. Ya habían salido sus resultados de sangre, tenía pues complicaciones en los riñones, en el hígado, y tenía que entrar a cirugía, pero teníamos que estabilizarla primero. Entonces, bueno, así pasaron unos cuantos días, la paciente no tenía mejoría y falleció, ¿sí? Y recuerdo perfectamente que le habíamos avisado un día en la tarde, pues que se encontraba muy mal, que si quería venir a verla, que estábamos haciendo todo lo posible por ella, Y al otro día en la mañana fue que falleció. Entonces cuando nos habla la tutora, porque eso sí hablaba todos los días muy temprano, pues le damos la noticia, sabe que pues la paciente falleció. Y lo que me dijo fue que qué bárbaro, que ella tenía toda la voluntad de pagar, pero con esto que le habíamos hecho, de no avisarle, o no sé, honestamente no sé qué es lo que quería, de no avisarle que había fallecido en el momento que había fallecido, porque me preguntó, ¿y hace cuánto falleció? Señora, pues tendrá una hora que falleció la perrita, y no me avisaron, dijo. Y nosotros de que le hemos estado avisando que venga a verla, y ese tipo de noticias, pues la verdad siempre preferimos darla con el tutor presente porque nunca sabemos cómo va a reaccionar. Y aparte que la señora no había pagado ni siquiera el domicilio, hasta, o sea, hay que decirlo. Y bueno, ella dijo, su excusa desde ahí fue, yo tenía pensado, tenía toda la buena voluntad de pagar, no la responsabilidad de pagar, tenía la buena voluntad de pagar, pero con eso que le acabamos de hacer, no iba a pagar. Y colgó y nunca más volvimos a saber de ella. Y eso es algo que me quedó a mí pues un muy mal sabor de boca, porque nos hizo sentir como si no hubiéramos hecho bien nuestro trabajo, como si la responsabilidad fuera de nosotros, brindarle la atención, y como si ella nos hubiera hecho un favor al pagarnos lo que corresponde. Pues entonces ese tipo de conflictos es bien difícil porque denota que hay una percepción totalmente distinta en lo que es moralidad para ella y para nosotros. Para ella fue inmoral de nosotros el que no haberle avisado en el segundo que la paciente había fallecido, previo a todo lo que ya le habíamos avisado anteriormente del estado de salud tan grave que tenía. Y pues para nosotros y para todos en general es una falta a la moral el no pagar lo que debes. Independientemente del contexto, uno tiene que pagar sus deudas porque pues es la manera en la que el mundo funciona, ¿no? Entonces ese conflicto está interesante porque recuerdo que a los años me encontré con familiares de ella y un momento muy incómodo porque yo levanté el pechito y levanté el cuello y yo, ah, claro que sí la recuerdo. Le digo, sí, claro que sí recuerdo a esa paciente. Nunca se me olvidó su nombre, nunca se me olvidó quién era ella, pero no había conectado de que era conocido de un conocido de un conocido.
Y la otra sí, o sea, todavía me di cuenta que ellos, como conocidos de esa señora, también creían que ellos estaban en la razón de no haber pagado por la situación en la que falleció su perrita. No puedo entender, siempre me quedé con esa duda de vamos a sentarnos a platicar, a que me digas qué es lo que está pasando por tu cabeza, porque pues sin duda ahí no íbamos a compartir jamás, o sea, no íbamos a completar jamás. Esa es una. Otra pregunta es, ¿qué situación es el que te ha hecho sentir importante como profesional? Impotente. Impotente. Más impotente. Más impotente. Ahorita es que tengo un montón de historias, me voy a ir breve, no hay problema en el... Ok, bueno, les voy a contar una muy... Ha habido muchas, pero puedo señalarles una en particular. Llega una muchacha a consulta con su perrita y la muchacha pues se veía con todos los medios posibles para pagar una consulta, ¿no? En lo que cosas que pasan desapercibidas, pero a lo mejor como uno ya estuvo más tiempo en la clínica, pues sí nos llegaban muchas veces personas de muy bajos recursos que uno denotaba que quizá, pues si era voluntad, por supuesto, de nosotros, a veces no le cobramos la consulta o a veces del mismo medicamento que teníamos nosotros le dábamos, ¿no? Entonces, esta era una cliente normalita, sí, totalmente normal. Y llegó con una perrita que estaba en una situación de maltrato animal exagerado. Es una perrita que estaba postrada, estaba comatosa, estaba en estado de estupor, no estaba consciente. Tenía úlceras en ambos ojos, es decir, que sus dos ojitos estaban reventados. Estaba totalmente caquéxica, es decir, que estaba en los puros huesos. Tenía úlceras por contacto, úlceras por presión. De todo el tiempo que había estado postrada, se van ulcerando los sitios donde tenemos mayor presión con los huesos. Y tenía, por supuesto, estaba orinada, defecada y tenía quemaduras por estar en contacto con sus propios fluidos. Tenía la boca con una gingivitis espantosa, con sarro, tenía úlcera, tenía necrosada la lengua, o sea, como si la tuviera quemada porque tenía un problema renal severo, ya una falla renal. Y bueno, te podría seguir diciendo un montón de cosas, pero la perrita era un cadáver en vida, ¿no? Y cuando le dijimos a la tutora, aquí hay de dos opciones nada más, la perrita está tan mal y está sufriendo tanto que está la opción de la eutanasia, de una muerte digna, o está la opción de darle tratamiento con todo lo que le digo que puede que le pongamos absolutamente todo y no se salve, ¿sí? No hay una garantía para nada y por el contrario, la perrita se nos puede morir ahorita, aquí, en cualquier momento, porque viene muy mal, así tal cual se lo dijimos. Y la muchacha, ay no, pues deja, voy y consulto con mi esposo, y salía y entraba porque su pareja estaba fuera de la clínica, en una camioneta muy bonita, por cierto, y ella entraba y salía, y hasta que baja el esposo y entra, y ya me dijo, no, pues es que si no hay garantía que se salve, ¿verdad? No hay garantía, señor, le podemos dar todo, no hay garantía. Pero está la opción de la eutanasia, le digo, porque está muy mal la perrita, está sufriendo mucho. ¿Cómo se te ocurre? Me dice. ¿Cómo se te ocurre que la vamos a dormir? No, me dijo, claro que no, eso está mal. Y yo, señor, le digo, la perrita ahorita está sufriendo mucho, tiene mucho dolor y está totalmente indefensa. Nadie más le puede ayudar. Entonces, no existe la opción de que se la lleve. Si se la lleva, se va a morir de todas maneras y sufriéndole. Entonces le podemos dar una muerte digna aquí o le podemos dar tratamiento de hacerle la lucha, por lo menos ahorita ponerle para el dolor, para la infección. Y recuerdo muy claramente que me dijo, porque le dije yo, es que si no, mejor prefiero irmela a llevar y dejarla ahí en el canal y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y yo le dije, es que ella está totalmente indefensa, no se puede mover, si llega otro perro la va a matar, no se va a poder defender, si pasa un carro la va a atropellar y no se va a poder mover, ella no puede beber, no puede comer, no puede hacer absolutamente nada, está indefensa como un bebé. Y le digo, así no la puede dejar. Pues sí, me dijo, pero tú no vas por ahí matando bebés, ¿verdad?
Esa fue su lógica del por qué yo no debía de proponer la eutanasia, ¿no? Porque era más ilógico que la eutanasiáramos a que la dejara sufriendo. No te puedo describir la frustración y la tristeza que tenía de voltear a ver a la perrita y de verla y de sentir que me estaba pidiendo ayuda y que realmente podría auxiliarla, y de sentirme totalmente limitada por el tutor y de no hacerlo entender, ¿no? Fue de los primeros casos que más me dolió y me marcó y me desestabilizó muchísimo, ¿no? Me da mucha impotencia. Y se la llevó, sí, se la llevó. No, quizá no había tantos protocolos de maltrato animal como los tenemos ahorita, a acudir a la policía, sí, a hacer una denuncia, etcétera. En ese momento, pues no. Simplemente, pues el tutor decidía, se la llevábamos, se la lleva. Pero para fortuna, sí, para que no se queden con esa de esta, ese mismo día, esa perrita regresó, pero en manos de una rescatista. Resulta que ese mismo día, eso fue en la media tarde, para la noche ya, para que cuando íbamos a cerrar, llegó esta rescatista, conocida de nosotros, porque ya nos había llevado varios casos, y no, pues no, yo había tenido todo el día, pues ya me sentía fatal, me llamaba que me llegara a mi casa, y ya recuerdo que llega mi compañera y me dice, verás, ven, me dijo, ven al consultorio, no vas a creer lo que hay ahí. Y ya entré, lo primero que veo es a ella, ¿no? A la perrita. Y, ay, no sé, sentí una sensación así en el pecho como que no lo podía creer. Resulta que ella iba pasando por un canal, dice, no tuve el corazón, no sé cómo, me dijo, volteé a verla y ella estaba. No tuve el corazón de dejarla, me dijo, estaba a la intemperie y rodeada de nada. La dejaron ahí tal cual abandonada, como si fuera basura. Y la agarré y la traje para acá. Me dijo, yo sé que está muy mal. Le volvimos a decir lo mismo, me dijo, no, hay que dormirla, hay que dejarla descansar. Y pues tuve la fortuna de, pues sí, poderla ayudar a tener una muerte digna, a no morir sola y a no morir en el sufrimiento que le había condenado su propio tutor. Más allá de la vida tan fea que le había dado, todavía darle una muerte así, pues no, no es digno, ¿no? Para nadie. La otra pregunta es, ¿cuál ha sido un caso en el que siente que no hizo lo correcto moralmente? Hijo de... no, ya no me gustó. En el que no hice lo correcto moralmente. ¿Qué podría ser? Hice lo correcto moralmente. Estoy pensando. Bueno, algo que usé frecuentemente en la clínica son las eutanasias por decisión del tutor, ¿no? Situaciones en las que quizá, como estas que les acabo de describir, donde es más que evidente, como desde el punto de vista médico, que está la opción de la eutanasia para beneficio del paciente, hay situaciones en las cuales se solicita la eutanasia, pero no para beneficio del paciente, sino para beneficio del tutor. Quizá porque ya no pueden costear la enfermedad, quizá porque no quieren costear el alimento, quizá por el espacio, quizá por la conducta del perro, por otros factores que en primera instancia no optaríamos por la eutanasia. Y ese tipo de situaciones siempre sí son muy complicadas para uno como médico, porque se enfrenta, ¿no? A esto, ¿no? A lo que quiere el tutor, a lo que es mejor para el paciente y por supuesto para el negocio también, ¿no? Entonces, no te puedo decir, hubo uno en específico donde sí nos llegó el tutor manifestando que él se tenía que ir por trabajo afuera de la ciudad, que no podía llevar a sus perritos, que ya lo había intentado, que había buscado darlos en adopción con todos los vecinos, nadie lo había querido, había buscado darlos en adopción con todos sus conocidos, nadie lo había aceptado y el señor realmente se veía afligido, se veía desesperado. Y recuerdo que una de las cosas que dijo que realmente dije, o sea, lo entendí, la razón por la que estuviera así, ahí, es porque me dijo, prefiero que darles la eutanasia, ¿sí? Y saber dónde están, o sea, saber que están descansando, saber que no están sufriendo, a dejarlos abandonados en la calle. Entonces eso para mí fue impactante, ¿no? Porque me estaba diciendo, yo no quiero abandonarlos, yo no quiero dejarlos, pero en este momento no tengo la capacidad para llevármelos. Entonces él también se sentía como entre la espada y la pared, ¿no? Decía, la única opción que tengo es dejarlos fuera, pero voy a estar preocupado si los atropellaron, si están comiendo, si los atacaron, si los envenenaron, etcétera, ¿no? Todo lo que sufre un perro de la calle, un perro en abandono.
Dice, yo no quiero abandonarlos, prefiero saber dónde están, prefiero saber que están descansando a dejarlos abandonados. Para no hacerte cuento largo, eran 2 perritos. Uno de ellos sí tenía una enfermedad que requería cirugía y quimioterapia, y pues que sí estaba en un pronóstico más complicado, y el otro no, era un perrito sano. Entonces al perrito que estaba enfermo pues sí se le dio la eutanasia, que igual pues fue un sabor de boca pues extraño. Y al otro dijo, ¿sabes qué? Voy a ver, o sea, ya uno, porque tampoco no los quería separar, porque normalmente entonces fue ya con uno, voy a volverlo a intentar, a ver, o sea, o pagarle a alguien para dejarlo, ¿no? Entonces, buscarle un hogar. A él sí lo intentó, ya no volvió conmigo, no sé si ya ha pasado, pero sí, pues fue un caso que también me hizo sentirme con la moralidad así como para todos lados, ¿no? Sí. ¿Qué haría si un médico está haciendo algo éticamente mal y usted está presente en ese momento? Pues hay que levantar la voz, ¿no? Pero siempre de la manera apropiada, de la manera profesional. Es algo que podemos siempre abordar como colegas, y que pues uno ve en la vida diaria cómo tenemos conceptos diferentes, como lo que criticaba esa señora, ¿no? Que tenemos conceptos diferentes de ética, de moral, de valores y de principios que van sujetos a los contextos en los que crecimos. Entonces, siempre cuando suceden este tipo de cosas, hay que acercarnos directamente con nuestro colega y hablarle con el corazón en la mano y con todo el profesionalismo sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y exponer la situación y buscar quizá una tercera parte, buscar ayuda de otros contextos para saber tomar la decisión ética correcta. Nosotros como médicos veterinarios tenemos un código de ética, y ese es un documento en el cual nos podemos basar para hacer este tipo de toma de decisiones. Hay colegios de médicos veterinarios, y todos cuando egresemos debemos buscar agremiarnos, debemos buscar acercarnos a una comunidad de colegas de nuestra misma profesión para pues precisamente cuando sucedan este tipo de cosas exponerlo con ellos y juntos, ¿no? Tomar decisiones conjuntas que nos lleven a tomar la mejor decisión y la que sea éticamente correcta. Y ya por último, ¿qué valor cree usted que es el más importante a lo largo de la carrera de veterinaria? Ay, pues es que todos, o sea, uno nada más. Yo creo que la empatía sería uno de los principales, pero pues no deformar, ¿no? Este contexto o sea, la palabra de empatía, de ponerse en los zapatos de los demás, no significa dejar pasar absolutamente todo, ¿no? Significa pues realmente sí estar dispuestos a escuchar la otra parte, ¿no? No significa que ya porque te escucho todo lo que vayas a decir tú es lo correcto y así como lo dices tú deben de ser las cosas, o sea, me estoy poniendo en tu lugar, más no estamos dando la razón absoluta, ¿no? A nadie, ni a ustedes porque me tengan empatía significa que yo tenga la razón en todo. Entonces, sí, la empatía para mí es estar dispuesto a escuchar la otra parte y a pues llegar a acuerdos, a tomar decisiones responsables, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí. Muy bien, pues esto sería todo. Muchas gracias por darnos el tiempo. De nada.